Ahí está grabando. Bueno, les decía, tomando un poco esto de las consultas que están planteando, no es fácil 3 ensayos porque marca, digamos, ahí la concepción freudiana, lo que marca es la diferencia con todas las concepciones médicas, psiquiátricas. Los psiquiatras son médicos, ¿sí? Freud es médico, pero Freud inventa el psicoanálisis, que es totalmente distinto tanto a la psicología como a la psiquiatría, que la psiquiatría es una ciencia médica. Entonces se piensa al ser humano, en la psiquiatría, en lo que venía anteriormente a Freud, se lo pensaba con, ustedes lo verán con Piaget, por ejemplo. Piaget, si ustedes vieron Piaget en psicología del aprendizaje o en psicología del desarrollo, o lo están por ver, seguro que lo vieron, ¿no? Con Florencia Piaget. Bueno, Piaget establece una noción del ser humano que si bien toma cosas de Freud, pero él es biólogo, Piaget, y piensa, por ejemplo, al ser humano en continuidad con los animales. ¿Por qué? Porque la inteligencia es adaptación, dice Piaget, ¿no? Y entonces, si es adaptación, las formas humanas de adaptación tienen esta misma característica que tiene la adaptación en los animales. Entonces, fíjense, Piaget está tomando algo que aplica a los animales y al ser humano. Freud, en cambio, cuando habla de deseo, da por tierra todo eso, o sea, tira al carajo esa idea de que el ser humano es igual a los animales. Piensen que con el concepto de pulsión se ve eso, con el concepto de pulsión, y con el concepto de deseo también, con el concepto de que no hay una necesidad, ¿sí? De que el deseo no tiene que ver con una necesidad a ser cubierta, como podríamos decir el alimento, tengo hambre, entonces como y cubrí la necesidad y sacié mi deseo. No, el deseo no es eso para Freud. El deseo es justamente lo que se resta a esa satisfacción. ¿Sí? Y cuando habla de pulsión, Fernando, también hace esa diferencia de que, digamos, va a ser variante, es decir, que va a variar y va a cambiar continuamente, no es que tiene una idea fija, digamos, sobre el objeto. Esa es otra también que tiene de Freud. Sí, sí, después lo vamos a ver mejor con Lacan, esto yo les decía, si pudieron leer el texto, hay un texto que les adjunto yo siempre a cada clase, que es un texto como medio, un poco desglosa lo que vamos a ver, lo que están los teóricos, y explica un poco de cómo se ve eso en los textos de Freud. Es como una guía, digamos, ese escrito que yo les presento. No sé si lo pueden ver, o sea, cada clase que hay en su vida en el campus, ustedes tienen una parte que es material, ¿sí? Material obligatorio o no obligatorio, material bibliográfico, y tienen otra parte que dice texto. Cuando dicen texto es algo que yo les escribo, ¿sí? Para hacer la introducción al tema, y para explicar un poquito, en palabras escritas y no en clase. Y ahí yo les ponía, digamos, que vamos a distinguir, al que hace mejor la diferenciación entre pulsión y deseo es Lacan, ¿sí? Que lo vamos a ver más adelante. Pero sí, en Freud también se muestra esto, se muestra esta cuestión de que la pulsión lo que intenta, ¿sí? Lo que va más allá, la pulsión del estímulo externo, va más allá de un estímulo interno como sería la sed o el hambre, ¿sí? Va más allá, ¿por qué? Porque es una fuerza constante, tiene un empuje constante la pulsión, ¿sí? Pero tiene un empuje constante justamente por algo relacionado al deseo, ¿sí? Porque el deseo justamente es un resto que no se satisface, entonces lo que hace la pulsión es tratar de satisfacerse, pero queda dando vuelta y vuelta y vuelta y vuelta. ¿Dónde se ve esto? ¿Dónde lo pueden ver? Por eso digo, es difícil ahí, no está claro en Freud esto del deseo y la pulsión, porque en el chupeteo del niño hay una pulsión, que es la pulsión oral. ¿Sí? ¿Ubican a esto? En el desarrollo, digamos, del niño uno lo ve a esto, en las distintas fases. Sí, en las distintas fases uno ve distintas pulsiones, oral, anal, ¿sí? Esas pulsiones lo que intentan hacer es producir una satisfacción, tienen como meta la satisfacción, ¿sí? Y tienen objetos
¿sí? En el caso del oral, por ejemplo, el objeto puede ser la teta, pero también puede ser otra cosa. El dedo, la succión en vacío, o el chupeteo, lo que Freud llama el chupeteo, o puede ser, claro, es la obtención de placer, se busca la obtención de placer, ¿no? Esto que decíamos, la vivencia. Sí, más que nada a través de un estímulo, que no es fijo. El estímulo, a ver, no, el concepto de estímulo es un concepto de la biología. Por eso Freud, en vez de hablar de estímulo, habla de pulsión. Cambia el concepto. Dice, no habla de estímulo, sino que habla de pulsión. Pero ponele, podríamos decir que es el estímulo, pero ¿para qué? Para lo psíquico es el estímulo. ¿Sí? Es un estímulo para lo psíquico la pulsión. ¿Sí? Tanto para alucinar, como veíamos con el deseo, como para tratar de modificar el mundo y obtener un objeto que supuestamente buscaría la satisfacción, ¿no? Hay una meta que es la estimulación de la zona erógena. La satisfacción tiene que ver con estimular la zona erógena. Bueno, yo puedo estimular la zona erógena autoeróticamente, ¿sí? A mí mismo, o estimularla en el encuentro con otro, con otra persona, con un objeto, dice Freud. Un objeto, pero objeto amoroso. El objeto amoroso en los niños, por ejemplo, en el complejo de Edipo, son madre, padre. ¿Sí? Puedo estimular esa zona, pero fíjense que al estimular esa zona y no depender de una saciedad biológica, cuando digo saciedad biológica es que hay una satisfacción, con los animales, por ejemplo, hay una satisfacción, pero no porque sientan placer los animales, sino porque hay algo establecido que es el instinto o el aprendizaje que fija eso, fija un determinado objeto. Hay una necesidad, un objeto que satisface esa necesidad, se cumple el ciclo ese y la necesidad baja, no está más. Hasta que no vuelva a surgir hambre, hasta que no vuelva. En cambio, en el ser humano la pulsión es algo constante. Es constante. Está picoteándote constantemente. ¿Sí? Y lleva a que uno elija determinados objetos. El niño, por ejemplo, ¿qué hace? Agarra y chupetea en vacío, o agarra cualquier cosa para chupar. ¿Vieron que se lleva toda la boca el nene? Bueno, está estimulando todo lo que es la pulsión oral. Está tratando de buscar y de reencontrar esa satisfacción que se perdió, esa vivencia primaria que dice Freud en la interpretación de los sueños. Esa vivencia primaria trata de reencontrar, que sabemos que no la va a encontrar. Pero insiste, y sigue, y sigue, y sigue, y sigue. Lo único que frena a las pulsiones, a la pulsión oral, por ejemplo, en este momento, es la aparición de otra pulsión, que le haga de tope. Aparece la pulsión anal, por ejemplo, y agarra las cosas el nene. Cuando yo digo lo anal, que es otra de las fases, ¿sí? Estamos hablando de otra de las fases de la sexualidad, lo anal, la fase anal. La fase anal, en Freud, dice, bueno, tiene que ver con el ejercicio de la musculatura anal. ¿Qué es el ejercicio de la musculatura anal? El controlar si larga, se suelta, se expulsa o retiene la caca, el nene. Eso le produce estimulación en esa zona del cuerpo. Si no, no habría homosexualidad, por ejemplo, en el ser humano, ¿no? Masculino. Pero digo, esto, ¿no? Este modelo, que es el ano, de retener o soltar, y fíjense que lo hago con la mano, ¿sí? Retener o soltar, es un ejemplo, es un modelo, pero para toda la musculatura corporal. ¿Sí? Freud no lo dice, pero sí otros autores, y sí, Freud mismo también, después lo aclara, ¿no? Es un modelo de musculatura corporal, o sea que cualquier cosa que tenga que ver con agarrar, retener o soltar, tiene que ver con lo anal también, ¿sí? Entonces no se queden solamente en esa parte del cuerpo, ¿no? Piensen que la musculatura toda del cuerpo humano tiene este poder de retener y soltar. Bueno,
eso, el nene puede estar con la boca, ¿sí? Estimulando, pero a la vez también hay otra pulsión, porque eso que está chupeteando, el chupete, lo puede agarrar, ¿sí? Lo puede agarrar, sostener, apoderarse de eso, ¿sí? Y soltarlo, y hacer ese ejercicio también. De Cuando, retener. por ejemplo, empiezan a agarrar las cosas y las tiran, es como que eso también se lo lleva a la fase anal, digamos, a lo que es agarrar, retener, soltar. Ese ejercicio de la musculatura, sí, sí, sí. Lo que pasa es que hay una diferencia ahí, que tiene que ver también con la maduración del sistema neurológico. Los niños, hasta los 2 años, no controlan bien esa parte, ¿sí? Entonces, al no controlarla, no pueden hacer ese ejercicio. Ese ejercicio, y Freud lo ubica alrededor de los 2 años, ¿sí? Empieza cuando el niño puede manejar esa zona, cuando está desarrollado neurológicamente como para poder controlar eso. Por eso no se le pide al nene, ni bien nace, que no se haga caca o que no haga pis, porque no lo controla a eso, ¿sí? Va a tener que aprender a controlarlo. En ese ejercicio de aprender a controlarlo está la estimulación, ¿sí? La seducción, podemos decir, dice Freud, en lo anal. La seducción digo porque hay un adulto que empieza a pedir algo, ¿sí? Del niño. Retenela ese, soltala en el baño, no la sueltes en cualquier lado, no la sueltes en el pañal, deja el pañal. Lo mismo con el pis, ¿sí? Entonces, en ese ejercicio de retener y soltar, yo voy a ser un poco más escatológico en lo que voy a decir, pero, a ver, ustedes tienen control de su cuerpo y saben, digamos, a veces hay un placer en juego en eso de retener y después soltar. Dije que iba a ser escatológico. ¿Sí? Sí. Sí, a ver, más simple, me estoy remeando, pero voy al baño y una vez que hago pis y digo, ¡ah, qué lindo! Me estaba remeando. Bueno, Terrible satisfacción. claro, terrible satisfacción, placer, es eso, ¿sí? Se trata de eso, esos ejercicios que uno dice, pero ¿por qué? Che, pará, no importa, ¿por qué? ¿Por qué esto me produce placer? No se lo cuestiona uno mucho. Dice, qué satisfacción, ¿me entendés? Entonces hay una estimulación de esas zonas, ¿sí? Y las conocemos desde chiquito, a esa satisfacción, a esas metas, a esas zonas erógenas. Bien. Entonces, Freud va a plantear esto, ¿no? Plantea todo esto, plantea la cuestión de la pulsión, del deseo, ¿no? De la obtención de placer, que es muy importante, que ahí lo mencionaba una compañera. Obtener placer, ¿sí? En ese ejercicio autoerótico sobre el propio cuerpo, ¿no? La masturbación infantil, ¿sí? Y Freud va a trabajar, como les dije, la cuestión de la pulsión, ¿sí? La pulsión, esta diferenciación con la necesidad biológica, esta diferenciación con un estímulo externo del que uno puede huir, ¿sí? En los estímulos externos hay una luz fuerte, agarro, me tapo, qué sé yo, ya está. Pero de la pulsión uno no puede huir, eso es lo que está diciendo Freud. Entonces, como no puede huir uno de la pulsión, algo tiene que hacer con eso. Y esto lo ven en el desarrollo de los niños, digamos, la educación sirve también un poco para eso, para hacer algo con la pulsión. Y el pensamiento y el desarrollo del aparato psíquico, nos dice Freud, depende justamente de que el hombre, de que el niño va pudiendo hacer algo con esa pulsión, ¿sí? Y no el ejercicio de constante de estimulación, ¿sí? No la descarga de la pulsión. O sea, ¿qué quiero decir con esto? Que el nene no puede estar comiendo todo el tiempo, ¿sí? Entonces ahí entra la educación, ahí entra la cultura, a tratar de ¿qué? De frenar un poco eso, de la pulsión.
¿Y qué le dice? Bueno, para hacer esto, primero tenés que esperar a aquello otro y, no sé, para tomar la mamadera tenés que esperar un poquito. Después te voy a dar la galletita, ¿viste? ¿Qué sé yo? Ahora no, ahora es hora de comer. Cosas así, que son cuestiones culturales que refrenan, ¿sí?, la pulsión. Digo, que un nene quiera comer helado, tiene que ver con la pulsión, tiene que ver con la pulsión oral y con un objeto, que es el helado, que no es cualquier objeto, ¿sí? ¿Se entiende? Entonces, la cultura, de alguna manera, va introduciendo limitaciones a la pulsión y va haciendo que el niño tenga que aprender a entender el mundo. Aprender a manejarse con palabras, con razonamientos, ¿sí?, con costumbres, con, bueno, eso. Bien. Freud, hasta de acá empieza un poco con lo que es lo novedoso, digamos, de los textos que introduce después Freud, que por ahí no es tan complejo. Freud va a trabajar, digamos, o por lo menos ustedes lo que ven en lo teórico o en el teórico de Scars, lo que ven es esto, es que él va a preguntarse acerca de cómo se pasa, digamos, de la sexualidad infantil a la sexualidad adulta y cómo se produce esa organización, ¿sí? Porque las pulsiones, cada una de las pulsiones, tiene una orientación anárquica. Esto quiere decir que se quieren satisfacer a sí mismas, ¿sí?, las pulsiones, y buscan independientemente una de otra la satisfacción, ¿sí? Entonces, ¿cómo llegamos, dice Scars, cómo llegamos de la sexualidad infantil, en donde cada pulsión hace lo que quiere, a la sexualidad adulta, en donde Freud nos va a proponer que hay un primado de lo genital, ¿sí?, y una subordinación de todas las pulsiones parciales a ese primado de lo genital? ¿Qué quiere decir esto? Que lo principal, o el principal acto sexual del ser humano es el coito. Y que el resto de las pulsiones, oral, anal, escópica, que tiene que ver con la mirada, de apoderamiento, sádica, bueno, todas esas pulsiones tienen que subordinarse para producir el acto sexual. Y son como pulsiones preparatorias para el acto sexual, ¿sí? ¿Se entiende eso, lo que digo? Que es las otras pulsiones, cuando aparece el primado de lo genital, tienen que subordinarse, ¿sí? Subordinarse sería que antes del acto sexual hay placeres previos al acto sexual. Uno no va y coge de una, ¿sí? Sino que, ¿qué hace? Bueno, no sé, alguno. ¿Qué hace? Empieza como a explorar otras zonas, beso, oral, ¿sí? Y bueno, y otras cosas. ¿Se entiende? El primado sería eso, pero el final del acto sería el coito, ¿sí? Ese sería el primado de lo genital. Pero ¿qué pasa? En las aberraciones sexuales, dice Freud, que ¿con qué nos encontramos? Y con que no se llega al coito, bueno, se hace otra cosa, ¿sí?, que tiene que ver con otras zonas. Bueno, Freud, y la pregunta es, bueno, ¿cómo se llega a eso, no? ¿Cómo se llega a esta parte, no? Al primado de lo genital. ¿Cómo se organizan las pulsiones? Más que nada eso. ¿Cómo se organizan? Y Scars lo que responde, digamos, es que Freud en 1924, más o menos, es la obra de 1924, que es la Organización Genital Infantil, explica que esa fase que tímidamente en 3 ensayos llama genital o fálica, va a decir, no, se tiene que llamar fase fálica. Y que algo Freud había trabajado sobre eso, ¿sí? Digo, en la Organización Genital Infantil va a explicar algo de la importancia de esa fase que se llama fase fálica,
Fíjense que yo no dije pulsión fálica, porque no existe la pulsión fálica. Porque es como el complejo más, digamos, es como lo que organiza, lo que viene a organizar todo esa fase, ¿sí? Viene a reorganizar las fases anteriores y las posteriores. Por eso es muy importante. Él, en ese texto, que es la organización genital infantil, va a establecer que esa fase que él le había llamado genital o fálica, ¿no? Se va a llamar fálica, ¿sí? Y va a tener una diferencia con respecto a la genital. En la genital, ¿sí?, están los órganos sexuales masculino y femenino, ¿sí? Masculino y femenino. En cambio, en la fase fálica, dice Freud, solo existe un genital, y es el falo, y que no es un genital, ¿sí?, sino que es la oposición, digamos, entre los sexos es fálico o castrado. ¿Por qué nos va a decir eso Freud? A ver, que les quiero ver las caras, porque si no. ¿Por qué nos dice eso Freud? ¿No? ¿Por qué dice, esto es un quilombo, ¿no? Porque el feminismo odia al psicoanálisis, odia al psicoanálisis. Lo que pasa es que el feminismo no entendió nada todavía de muchas cosas que plantea el psicoanálisis. Lo plantean como falocéntrico al psicoanálisis y no es totalmente diferente, porque Lacan trabaja otras formas de sexualidad que no son fálicas y que tienen que ver con la feminidad, pero eso no quiere decir que lo femenino no tenga algo de fálico también. Bueno, ya lo entenderá. Ojalá pueda. Pero sí, la cuestión es que Freud, en su momento, lo que nos dice es que el niño, ¿sí?, el niño y la niña, los dos, suponen que hay falo, ¿sí?, que el falo es algo que tienen todos los seres, inanimado, animado, papá, mamá, yo, el otro, todos, ¿sí?, que todo es fálico, ¿sí? El falo, digamos, vieron que ahí no dice que el falo es el pene, que esto es muy importante. A ver, no es lo mismo el falo que el pene. El pene es el órgano, pero lo fálico o el falo, ¿sí?, representa cualquier cosa que pueda tenerse, pero también a la vez perderse. Ya verán por qué les digo esto, y tiene que ver con lo que se llama el complejo de Edipo para Freud. Lo que dice Freud es que ahí está esto, ¿no? El primado del falo, hay una valoración del falo. Pero, ¿qué sucede? Aparece, ¿sí?, algo que es lo que se llama la angustia de castración. Y esto Freud lo trabaja en otro texto que también les di, que es el sepultamiento del complejo de Edipo. En Edipo, en el complejo de Edipo, Freud dice, bueno, en la fase fálica lo que va a suceder es que el niño, ¿sí?, el niño se va o va a tomar, digamos, como objeto de amor a la madre. Pero a la vez también hay una fascinación por el falo, ¿sí? O sea, el nene se da cuenta de que ese órgano es como importante, digamos, que produce placer. Ahora, ¿sí?, lo que dice Freud es que en el Edipo, en el mito del Edipo, lo que sucede en el Edipo, en la tragedia griega de Sófocles, que se llama Edipo Rey, ¿sí?, se toma de ese cuento, no sé si es un cuento, bueno, del cuento ese griego de Sófocles, en donde hay un niño que por destino, dicen, los oráculos dicen que iba a matar al padre y se iba a terminar casando con la madre. Lo sacan, lo dan al pibe, lo llevan a otra ciudad, no sé, lo tenían que matar el padre a ese chico, pero no quiere. Y entonces se va para otra ciudad, para otro lado.
da la casualidad que después el destino arma eso, ¿no? O sea que en una encrucijada chocan, se pelea con un carruaje que esto que el otro y termina matando al que iba en el carruaje, y el que iba en el carruaje era el padre, era el rey. Y después termina salvando a la ciudad y le ofrecen a la madre para que él se case. Y se casa con la madre. Pero al enterarse de eso, Pero se casa sin saber que es la madre. sin saber, pero después sabe que es la madre. Cuando se entera, se corta los testículos y camina no sé cuánto, no sé cómo dice el cuento bien, pero digo, nada, se va a morir, ¿entendés? ¿Qué dice Freud? Freud dice, bueno, todos los niños viven el complejo de Edipo como esto, ¿sí? Como el intento de los niños, varones, intento de ocupar el lugar del padre, asesinar al padre y de estar con la madre como objeto de amor. Los niños no conocen limitaciones de ese tipo. ¿No sería como un deseo inconsciente que tienen los niños, digamos? Es inconsciente en la medida, y ni siquiera llega a ser inconsciente, dice Freud. Se sepulta el Edipo. Porque es el sentimiento de ira también, que es de amor y ese ira, ese odio. Odio hacia el padre, ¿sí? Porque está ocupando el lugar que él quiere ocupar, al lado de la madre. La ira y el odio hacia el mismo sexo y el amor por el opuesto. Claro. El complejo de Edipo positivo es eso. Después Freud va a hablar del complejo de Edipo negativo, que es la relación inversa, ¿sí? O sea, que también se da con el padre algo de lo tierno y del objeto de amor, y con la madre algo del odio. Bien. Entonces, este complejo de Edipo, digamos, es lo que se juega en la fase fálica. Ahora, el complejo de Edipo implica una prohibición, la prohibición del incesto, porque no es, todos los niños quieren realizar lo de Edipo, pero no pueden porque la cultura se los prohíbe. ¿Por qué se los prohíbe? Porque está la prohibición del incesto. La prohibición del incesto hace que nosotros no podamos copular ni elegir como pareja a nuestros progenitores, ¿sí? Siempre hay un pariente que está prohibido, generalmente la madre, el padre, y algunos más, que se extienden de acuerdo a la sociedad en la que vivamos, pero siempre hay alguien que está prohibido. Entonces, lo que dice Freud es que en el complejo de Edipo al niño se le da a elegir, o te quedás con el pene o te quedás con tu madre, ¿sí? Te quedás con el falo o te quedás con tu madre. El niño elige por el lado del falo. ¿Sí? La organización genital infantil lo que plantea es esta, es la primacía del falo. Y introduce esta importancia del Edipo. Cuando el niño acepta eso, fíjense que lo que está haciendo es decir, bueno, renuncio a mi madre como objeto de amor, ¿sí? En el caso de la niña, Freud después desarrolla, en otro texto que se llama Sobre sexualidad femenina, un camino diferente. Un camino diferente para la niña, ¿por qué? Yo igual en el complejo de Edipo aclaro algo, aparece la castración. Esta castración es esto, es elegí o te castramos, ¿sí? Elegí, o si elegís a tu mamá, hay castración. Para el niño esto primero aparece como una amenaza que no tiene mucho sentido, pero después se transforma, cuando empieza a ver a que hay seres que no tienen falo, madre, hermana, etcétera, 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 cuando ve eso, el niño se le hace verdadera la amenaza, ¿sí? Entonces aparece el complejo de castración. El complejo de castración hace que el niño tenga que elegir, ¿no? En el complejo de castración, ahí el niño tiene que elegir entre, como les decía, el falo o la madre. Bien. Les decía, la sexualidad femenina, Freud hace el camino, digamos, de cuál es el desarrollo de la niña a nivel de lo sexual, ¿sí? Y la niña tiene como primer objeto de amor, a diferencia, el niño, digamos, el primer objeto de amor es la madre, y para la niña también es la madre, ¿sí? Pero tiene que producir un viraje en la elección del objeto. Freud dice, bueno, hay justamente en esta oposición, en esta fase fálica, en donde vos o tenés falo o no lo tenés, ¿sí? La niña se ubica por momentos, ¿sí? Hay determinados momentos donde niega esto, que no tiene, ¿sí? Y entonces estimula una parte fálica activa, que es el clítoris, ¿sí?
pero después se resigna a que no lo va a tener, ¿sí? Entonces, lo que dice Freud es que las niñas le realizan un reproche muy grande a las madres y se desentienden de las madres como objeto de amor, justamente ¿por qué? Porque no les dieron, no las dotaron de falo, ¿sí? Entonces ahí se produce lo que se llama la envidia del pene, que plantea Freud, y que las feministas se mueren cuando escuchan eso, y algo que Freud plantea, que es la ecuación, ¿sí? La ecuación, o sea, la niña ¿qué hace? Deja a la madre de lado porque no le dio el falo, ¿a quién se lo va a pedir? Al padre, ¿sí? Insisto, lo fálico no es el pene, lo fálico es esta capacidad de posesión de algo, de tener algo valorado, ¿sí? Entonces, cualquier cosa puede ser fálica. Tener un título para una mujer puede ser fálico, ¿entiendes? Porque tengo algo valorado, que yo valoro, ¿entiendes? Que entonces las mujeres pueden acceder al goce fálico, ¿sí? No es que las mujeres, no tienen pito, entonces están fuera, chao, váyanse. No, no se trata de eso. Se trata de un tipo de goce, ¿sí? De detentar cierto goce, que se llama fálico. Tengo algo de valor, ¿sí? Tengo algo de valor. Puede ser un título, puede ser, no sé, cualquier cosa, ¿no? Las tetas nuevas, no sé. Digo, puede ser gozado de esa manera. Tengo algo, ¿sí? Ojo, que el goce fálico no solo implica la posibilidad de tener algo, sino de perderlo también, ¿sí? Un ejemplo de lo fálico es la plata, ¿sí? Yo puedo tener plata, te digo, sí, plata, pero también tengo miedo de perderlo, la plata, ¿sí? Lo que digo es que lo fálico tiene que ver con eso, ¿no? Con un valor, con algo que representa algo de valor. El hombre representa su potencia sexualmente a través del pene, ¿sí? Pero, ¿qué pasa? Como dice ahí, como dice Scarsen, el teórico, o sea, se puede tenerlo, pero también se puede perderlo. Y eso implica una angustia, ¿sí? Para el hombre, una angustia fálica. Se puede perder, pero no como castración, porque se lo van a cortar, sino perder en su valor de potencia fálica, ¿sí? O sea, puede ser impotente el hombre, a eso me refiero. Por eso se ponen, yo me excluyo, se ponen tan mal los hombres cuando no se les paga. Se trata de eso, ¿sí? Fíjense, para la mujer, Freud plantea esta posibilidad, ¿no? De que se aleja de la madre, toma por objeto de amor al padre, y en ese tomar como objeto de amor, o sea, le pide algo de eso, de lo fálico, pero no que le dé el falo, porque eso ya parecería que no va a funcionar, ¿sí? Enseguida se desestima eso. Pero sí, y ahí es donde hay algo que es importante, que le dé un hijo. ¿Sí? Entonces, el complejo de castración para el hombre lo saca del complejo de Edipo. Para la mujer, el complejo de castración, el darse cuenta que está castrada, la introduce en el complejo de Edipo porque va a empezar a pedirle al padre algo del orden de lo fálico. ¿Y qué es lo que va a ofrecer o qué dice Freud es ejemplo de eso? El hijo. Tener un hijo del padre, ¿sí? Sería algo de esto, ¿no? Algo de lo fálico, ¿sí? Por eso Freud dice, hay una ecuación que establece que es la de pene por niño, dice, pene por niño. ¿Por qué pene por niño? Bueno, en el lugar de algo fálico, que podría ser el pene, que no lo puedo tener, dice la mujer, bueno, dame algo a cambio, dame algo fálico que tenga mucho valor. El hijo, un hijo, del padre. La niña después va a tener que ir desentendiéndose, desilusionándose, pero le es más difícil a la niña desprenderse del padre que al niño de la madre, por esta cuestión, ¿sí? Bien. Entonces, Freud va a plantear ese camino para la mujer, ¿no? Ese camino que después, digo, cuando una mujer es madre,
o cuando está embarazada, ustedes la ven, bueno, ustedes capaz que alguna lo ha experimentado, es el sentimiento, la sensación de completud más importante, ¿sí? Si esa madre desea un hijo, ¿no? Si esa madre desea un hijo. Freud lo que está diciendo es que se cumple algo de esto, de que el niño, y ahí esto lo vamos a ver más con Lacan, pero digo, el niño viene ahí a ocupar el lugar de lo fálico para esa madre. Por eso se siente completa, ¿sí? Pero bueno, ya veremos qué recorrido tiene el niño como falo para la madre. Que sí, tiene que serlo en algún momento, pero en otro momento tiene que poder dejar de ser el falo para esa madre. Bien. Bueno, y lo último que por ahí les planteo, digamos, vieron que yo, no sé si ustedes lo pudieron ver, también hay un cuadro que yo les subí ahí, a ver si podemos mostrárselo. A ver. Bueno, espérenme un segundito que ahora lo abro, no sé por qué se cerró. Este cuadro, mirá qué lindo, que no tiene bordes, buenísimo. Sí, eso le iba a comentar, profe, que aparece sin los bordes. Es raro, porque yo lo había, cuando lo puse tenía bordes, bueno, estamos bordados como la pulsión. Bueno, acá arriba yo les voy marcando, ¿no? Acá arriba están las fases de Freud, ¿no? A ver si puedo poner un poquito más, dice que se vea los años. Ahí está. Bueno. Acá arriba están las fases. ¿Ven el cursor? Las fases, ¿sí? Oral canibálica. La zona erógena. Es un cuadro de doble entrada, ¿no? Están por este lado las fases, por este lado otras características de la sexualidad. En la fase oral canibalística o canibálica, la zona erógena es labios. ¿Se juega el autoerotismo? Sí. ¿Hay apuntalamiento? Acá tendría que decir que sí, no sé por qué. Lo mismo para las otras fases, ¿ven? Anal sádica, y que corresponden, acá está la edad aproximada en donde se encuentran cada una de estas fases. La anal sádica, ¿no? La zona erógena del ano, autoerotismo, de 2 a 4 años. Ahora voy a explicar esto que está acá abajo. La fase fálica, el pene, el niño, el clítoris en la niña, la zona erógena, ¿sí? En la fase fálica, no es autoerótica porque eligen a otra persona, ¿no? Como objeto de amor. O sea, el niño elige a la madre, la niña al padre. Y después del complejo de Edipo y la amenaza de castración, ¿sí? Yo les decía, después de estar en el complejo de Edipo, después se produce el complejo de castración, que es esto de que el niño tiene que elegir. Después de eso, caemos en una etapa que Freud denomina etapa de latencia. ¿Sí? ¿Etapa de latencia de qué? ¿Qué es lo que queda latente? Algo latente es algo que queda por debajo, que queda esperando, que queda sin manifestación. Lo que queda por debajo es la pulsión sexual. ¿Sí? La etapa de latencia va desde los 7 a los 12 años. Entonces lo que ustedes se van a encontrar en los niños, ¿sí? Es que la sexualidad, o todo lo que fue la sexualidad infantil, ¿sí?
o las fases pregenitales junto a la fase fálica, se vienen para es abajo. cuando tiene como una pausa y revive en la pubertad, digamos. Exactamente. Exactamente. Sí, la pulsión es como que queda latente, ¿sí? La pulsión sexual, y se aplica a otras cosas la energía de la pulsión, ¿sí? Acá aparece la posibilidad, de que el niño tenga otro destino para la pulsión, ¿sí? En el texto de pulsiones y destino de pulsión, ustedes van a encontrarse con que hay 4 destinos de la pulsión. El trastorno hacia lo contrario, ¿sí? Van a ver el ejemplo ahí. La vuelta hacia la persona propia, que también hay un ejemplo ahí. La represión y la sublimación. Cuando hablamos de represión estamos hablando de esto que veníamos viendo desde el comienzo, ¿no? Desde el comienzo cuando hablábamos del síntoma y de que hay reprimido algo en el inconsciente, ¿sí? O de que se vuelve inconsciente un recuerdo, ¿sí? Se reprime. Bueno, eso es uno de los destinos de la pulsión, el quedar reprimido, ¿sí? Y otro de los destinos de la pulsión es la sublimación. La sublimación es cuando esa energía que es de carácter sexual deja de tener una meta sexual para pasar a tener una meta cultural. Por ejemplo, uso la energía o la libido ¿para qué? Para estudiar, para jugar, no sexualmente, para jugar, para inventar, para crear. Eso es muy importante, ustedes se darán cuenta de este concepto, es súper importante para ustedes, ¿no? Porque tiene que el entrecruzamiento entre la parte psicológica y la parte pedagógica, ¿sí? El concepto de sublimación, que está en el recorte que yo les hago de 3 ensayos. Si quieren pueden ir a leerlo, no explica mucho más que lo que les estoy diciendo yo. Igual. A partir de en la salida del Edipo, lo que dice Freud es que se entra en el periodo de latencia y de que aparecen algo que se llaman diques anímicos y formaciones reactivas. Los diques anímicos, también lo van a encontrar en 3 ensayos, tienen que ver con la moral, la vergüenza, ¿sí? Los escrúpulos, ¿sí? Que son el asco, por ejemplo, que son diques, o sea, lo que hacen es como frenan a la pulsión, ¿sí? Que un nene ande jugando con caca, por ejemplo, y no le dé asco, eso está indicando que no hay dique anímico ahí que se haya formado, ¿sí? Es como la censura que veníamos hablando, ¿no? Los diques anímicos establecen lo que frena a la pulsión, también en relación a lo fálico, ¿sí? También en relación a lo sádico, a la crueldad. Vieron que los los nenes chiquitos son muy crueles, pero crueles, o sea, agarran a los animales y los estrujan así, los hacen pedazos, ¿no? Bueno, y lo mismo con otros chicos, agarran y les pegan, no tienen ningún reparo para eso. Bueno, porque todavía no están formados los diques anímicos, ¿sí? El complejo de Edipo y complejo de castración son muy importantes, les decía yo al comienzo, porque ¿qué hacen? Establecen el modelo, ¿sí? Establecen el modelo para Freud, por lo menos, de la inserción dentro de la cultura, ¿sí? ¿Por qué? Porque establecen un modelo en donde algo puede perderse, en donde hay que elegir, en donde todo no se puede. Entonces reordenan también todas las otras pérdidas que se produjeron en fases anteriores, la oral y la anal. Reordenan eso. Por eso es muy importante el complejo de Edipo y el complejo de castración. Y además lo que hacen es frenar a la pulsión, ¿sí? Con los diques anímicos y con la represión. Y también con la sublimación. Por eso estamos hablando de destinos de la pulsión. ¿Qué pasa con la pulsión después del complejo de Edipo? Lo que pasa es que, bueno, no solo hay trastorno hacia lo contrario, vuelta hacia la propia persona, que son ejemplos de cómo la pulsión va moviéndose, sino que puede pasar que se reprima. Y todo ese monto de afecto
vaya a parar a otro lado, ¿sí? Y también puede pasar que exista esto, la utilización de esa energía para fines culturales, para otras actividades. Son los destinos de la pulsión que plantea Freud, ¿sí? Y que van de la mano con el desarrollo de las fases de la sexualidad, del complejo de Edipo, el complejo de castración. Bueno, bien. No sé si tenía que decirles algo más a partir de esto. Bueno, no. Simplemente esto, ¿no? Que no, ya se los planteé. Los niños, digamos, también Freud agrega esto en tres ensayos, ¿sí? Plantea que los niños, ¿sí? Investigan sobre la sexualidad, ¿sí? Pero esta investigación, digamos, que digo, son teorías sexuales infantiles, se llaman teorías sexuales infantiles. Los niños lo que hacen es agarrar y preguntar, ¿y cómo vino Francisquito, Panchito, cómo vino al mundo? O sea, ¿de dónde salió? ¿Vieron cuando los nenes empiezan a preguntar por los bebés, empiezan a preguntar de dónde vienen los bebés y todo eso? Bueno, es esa parte de investigación sexual infantil, ¿no? Y los niños hacen teorías sobre eso. Bueno, hay varias teorías que plantea ahí Freud, que nacen por el ano, que, bueno, cosas así, la teoría de la cloaca, que le llama. No importa, la investigación sexual infantil desconoce un elemento, dice Freud, que es muy importante, que es el órgano sexual femenino, la vagina, ¿sí? Entonces, al desconocer eso, bueno, ahí parecería que los niños, en la época de Freud, desconocen, pero los nenes son de ir a preguntar y tratar de averiguar y les genera todo un interés eso, y qué es lo que pasa con los padres, ¿sí? Son muy vivos activamente. Después, hay que ver qué pasa con eso, ¿no? Con ese intento, con esa curiosidad, con ese querer saber. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa después? ¿No? Si eso después puede aplicarse a la educación, ¿sí? Si se puede sublimar esa energía que el niño emplea en el intento de saber a la educación. Como verán, bueno, acá ya nos empezamos a meter con cuestiones que atañen a la psicopedagogía, ¿no? Por lo menos desde lo que está planteando Freud, ¿no? En este momento. Bien. Bueno, esto en lo relativo a la sexualidad, digamos, piensen que, como les decía en un comienzo, Freud lo está trabajando y lo está pensando porque esta sexualidad infantil, ¿sí? Como les decía anteriormente, en el video anterior, esa sexualidad infantil tiene que ver con los síntomas, tiene que ver con los sueños, tiene que ver con el aparato psíquico en general, ¿sí? Porque para Freud la energía que existe en el aparato psíquico siempre es de carácter sexual, pero sexual en este sentido, ¿sí? En este sentido del que estamos hablando, en este sentido general, ¿sí? En este sentido tan amplio que lo plantea Freud, ¿no? Y todos los movimientos del aparato psíquico, todo lo que pasa en el aparato psíquico y todo lo que nos pasa a nosotros en nuestra vida, tiene esto, ¿sí? Tiene esta característica, esta fuente que es lo sexual. Así se producen los sueños, así se producen los síntomas, así se produce toda nuestra actividad yoica, toda nuestra actividad consciente, tiene la energía de las pulsiones, ¿sí? De la sexualidad infantil. Después transformada en adulta, pero digo, es esa sexualidad, ¿no? Que aparece en los primeros tiempos. Bueno, a nosotros nos sirve para pensar un aparato psíquico que es movido por el deseo, ¿sí? No solo los sueños tienen que ver con el deseo, con la pulsión, sino que todo el aparato psíquico, todo el ser humano, en la teoría freudiana, digamos, y esto no se modifica, está movido por esto, ¿no? Está movido por el deseo, la pulsión. Lo que veremos más adelante es que Freud va a
hacer una modificación de los principios que gobiernan al aparato psíquico. Pero bueno, eso lo veremos más adelante. Por ahora, dejamos con esto, dejamos con lo que es la sexualidad, que en realidad, si seguimos viendo psicoanálisis, nunca se deja de lado, la sexualidad sigue estando en cada una de las cuestiones que va investigando Freud. Pero lo que vamos a pasar a ver es cómo se constituye el yo, ya que preguntábamos ahí, cómo Freud empieza a ubicar todo lo que es el yo y qué pasa en la organización de las pulsiones, ¿sí? Lo vamos a ver con un texto, que ese sí lo vamos a trabajar exclusivamente de Freud, que es Introducción al Narcisismo. Y vamos a trabajar ahí cómo el yo se transforma en un objeto también sexual. Pero que es muy importante para pensar después, nos va a servir para pensarlo a Lacan, para pensar lo que plantea Lacan con respecto al narcisismo y a la importancia que eso tiene en el desarrollo del niño, ¿no? Pero lo veremos más. Con Lacan lo veremos más adelante, lo retomaremos. Con Freud vamos a ver esto que él denomina introducción al narcisismo, para la próxima clase, ¿sí? Bueno, dejamos por hoy y seguimos la próxima con eso. Seguramente les mande este trabajo para hacer, que va a abarcar, supongo, solamente lo de... no sé, ahora que lo pienso, capaz que podría abarcar también lo de sexualidad. Más que nada el trabajo es para saber en dónde están paradas y cómo vienen pensando algunas cosas. Voy a tratar de estructurarlo como para tener un primer acercamiento la semana que viene, pero la actividad va a tener un mes de apertura para que puedan realizarlo, ¿sí? No se duerman en los laureles. Bueno, igual se lo voy a recordar la clase que viene. Así que no necesitan que se lo diga. Bueno, nos vemos la clase que viene. Si quieren, vemos dudas también al comienzo de la clase, como hicimos esto. De acuerdo a cómo vayan transitando. Fernando, ¿a esta clase la vas a subir al foro Sí. después o a la...? No, al ¿sí? foro no, al canal de YouTube. Ah, listo. Ahí, subo a un solo lugar, que es el canal de YouTube. Porque si me diversifico, después me pierdo yo, me lleva más tiempo. Y si directamente no se lo voy a mandar por mail ni nada, va al canal de YouTube. Bueno, nos vemos, cuídense. Bueno, Gracias. gracias. Vamos, hasta luego. Adiós. Hasta luego. Hasta luego, yo la saludo, chao.